En Éxodo 20 estamos estudiando Éxodo 20, el versículo 17. Éxodo 20, verso 17. Dice la palabra del Señor, escrito está en su palabra: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Acompáñenme a Génesis 4, por favor. Dice la palabra en el versículo 3. Génesis 4, versículo 3. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amado Padre Celestial, esta es tu palabra. Y sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Y sabemos que si la estás enviando a nosotros, no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual tú la has enviado, según te escuchamos. Así que ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea por tu Santo Espíritu, Señor, que ilumines nuestro entendimiento y que rompas las tinieblas que aún pudiesen estar en nuestro necio corazón. Y Padre, que tu palabra venga y caiga en buena tierra para que produzca fruto que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, úngeme, Señor, con el poder de tu Espíritu para hacer esto, porque todos nosotros te necesitamos a ti y la vida de Cristo en nosotros. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Gracias. La semana pasada iniciamos nuestro estudio acerca del 10º mandamiento. Hemos estado estudiando la ley perfecta de nuestra libertad, porque pareciera contradictorio, sin embargo es una realidad, es una ley, pero es para nuestra libertad. Y la semana pasada, respecto a no codiciarás, y ya escuchamos lo que dice el mandamiento propiamente, estudiamos dos aspectos. Uno, ¿qué es la codicia? Y lo segundo, ¿cuál es el fin de la codicia? ¿Qué es la codicia y cuál es el fin de la codicia? Y respecto a qué es la codicia, dijimos que no se trataba nada más de querer tener más, sino además implica también el querer ser más. ¿Más que qué? Más que lo que Dios quiera. Es eso, es tener más de lo que Dios quiere que tengas, querer ser más de lo
que Dios quiere que tú y yo seamos. Y el día de hoy quisiera hablar sobre ¿cuál es la importancia de este mandamiento? ¿Cuál es la importancia de este mandamiento? Y vamos a ver 4 aspectos al respecto. Primero, la codicia del pecado. En el pasaje de Génesis capítulo 4 vamos a revisar lo que es la codicia del pecado. Después, como segundo aspecto, veremos la codicia y sus manifestaciones. Eso lo veremos en el capítulo 7 de Romanos. Después veremos la codicia como pasión. La codicia como pasión en Santiago 1. Y por último, la codicia como adulterio. La codicia como adulterio en Santiago 4. Veamos nuestro pasaje. La Biblia nos habla del primer pecado. El primer pecado obviamente lo cometió ¿quién? Eva y después Adán. Ahora, fue el primer pecado, la primera manifestación abierta de la rebelión del hombre contra Dios. Hasta ese momento Adán y Eva fueron hechos perfectos. Ellos tenían total libertad de escoger y obedecer. Y ellos habían recibido una ordenanza. Adán había sido el que Dios le dijo que podía comer de todo árbol del huerto, exceptuando el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comiera, moriría. Y tenemos en el capítulo 3 la desobediencia de Eva, donde dice que Eva fue engañada, ¿sí?, por la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo. Ahora, ¿en qué consistió el pecado? ¿El pecado cuál fue? Era un simple fruto, era un fruto, y ese fruto fue tomado por Eva. O sea, tú puedes pensar, bueno, ¿qué realmente era venenoso el fruto? ¿Era tan malo el fruto? Bueno, el pecado lo estuvimos analizando, de hecho, la semana pasada, respecto a que Eva, en Génesis 3, versículo 6, dice que Eva vio el fruto que era codiciable o deseable para alcanzar sabiduría, y después de codiciar, lo tomó y lo comió, y también dio a su esposo. Entonces, ¿en qué consistió el pecado? No fue el fruto, pero fueron 2 aspectos. Número 1, que quiso ser tan sabio como Dios, porque la propuesta de la serpiente fue: cuando comas de ese fruto, serán como Dios. El pecado fue eso, querer ser como Dios. Y segundo aspecto del pecado es desobedecer la orden directa de Dios de simplemente no comer de ese fruto. Son 2 aspectos del pecado. Si Dios dice no y tú dices sí, estás en rebeldía contra Él. Pero también el querer ser lo que no eres y lo que jamás vas a poder ser. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos. Eso también es un problema. Y el problema está en la codicia. El primer pecado fue resultado de la codicia, y todos los pecados, de hecho, la ley perfecta de nuestra libertad la ley moral de Dios, son 10 mandamientos. Y se fijan cómo estamos terminando el estudio de los 10 mandamientos, habiendo empezado en que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el primer mandamiento con el cual empezamos a estudiar. No tendrás dioses ajenos. Y obviamente habla de que Dios es Dios y no debe haber otro. Entre tú y Él no debe haber otro Dios, sino solo el Dios verdadero. Pero fíjense cómo termina en no codiciarás. Y pareciera esto como si fuera un gran paréntesis, en donde en medio de ese paréntesis están todos los demás mandamientos, porque todos los mandamientos involucran esto: tener otro Dios. Y todos los mandamientos tienen que ver con codicia. Y eso, con el favor de Dios, intento que podamos descubrir en estas escrituras. ¿Qué pasó con Caín? Abel decide, ¿sí?,
junto con Caín, deciden entregar una ofrenda. Ahora, es interesante, ¿quién fue el primero de los dos que decidió traer una ofrenda? Son dos hermanos, hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel. El primero, el que tiene la iniciativa, dice aquí, por lo menos en el versículo 3 de Génesis 4, que fue Caín. Trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Era agricultor. Dice el siguiente versículo, también, se fijan, en segundo lugar, no tuvo la iniciativa, pero vio lo que hizo su hermano y también lo hizo Abel. Sin embargo, da dos características de lo que hizo. No solamente dio una ofrenda, y hay dos características. Agarró de lo mejor, agarró primogénitos y además agarró lo más gordo que tenía, porque era para su Dios. Primogénitos y lo más gordo. Le dio lo mejor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4 que el Señor se agradó, miró con agrado lo que había recibido de Abel y no miró con agrado lo que había recibido de Caín. Versículo 5 y dice el versículo 6. En el 5 vemos ya una situación. ¿Cuál es la situación? Sí. La situación es que en el versículo 5 Caín se enojó mucho. Así dice, no solamente dice que se enojó, sino además fue mucho. Y además se le notó en la cara. No sé si alguna vez te haya pasado que estás a tal grado molesto, que empieza a temblarte el labio, que las palabras se entrecortan, que es tan fuerte aquello que sientes que todo tu ser está temblando. Bueno, a Caín solo le cambió la cara. Y dice en el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te ha cambiado tu cara? ¿Por qué? Obvio, el Señor lo sabe. ¿Por qué? Porque el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, este es el momento preciso para confesar. Habitualmente tenemos un espacio de misericordia y de gracia. Habitualmente tenemos unos segundos donde podemos reconocer que la maldad quiere brotar y tomar control de nosotros. Y el Señor es tan misericordioso que nos da oportunidad. Y aquí le da la oportunidad. ¿Qué es lo que le dijo a Adán cuando lo cuestionó? ¿Por qué? ¿Dónde estabas, Adán? Es que corrí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Le dio la oportunidad de que confesara su pecado. Pero no lo hizo, decidió mentirle. Y aquí también le dice Caín, ¿por qué? Y entonces en el versículo 7 dice, si tú haces bien, no serás aceptado. O sea, si tú haces lo bueno se te acepta. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta de tu corazón. Está a la puerta de tu vida. Está enfrente de ti el pecado. Y el pecado a ti te codicia. El pecado a ti te quiere como sacrificio. El pecado a ti te desea, te anhela. Sí, el pecado. Pero mi consejo como tu Dios es que tú lo domines. Tú debes dominarlo. Le dio la oportunidad primeramente de confesar su pecado, no lo hizo. Y segundo, le dio la oportunidad de que conociera que en él estaba el pecar o no pecar, que podía vencer al pecado. Si Dios le dice, puedes dominarlo, ¿tú crees que no podría? Obviamente Dios no dice mentiras. Dios le estaba diciendo la verdad. El problema es esto, que si antes su papá y su mamá, Adán y Eva, habían sido hechos perfectos, eran totalmente santos. Ellos
dice que Eva fue engañada. En Corintios, en la palabra, en el Nuevo Testamento nos dice que Eva fue engañada. Pero al final de cuentas fue llevada a pecar y Adán voluntariamente pecó. Él no fue engañado. El problema, repito, es que tenemos que después de que Adán y Eva caen en pecado, ya, ¿cómo nacen Caín y Abel? Obviamente nacen en pecado. Obviamente no nacen con esa santidad. Sin embargo, aquí Dios les está hablando. Y le está hablando a Caín y le está diciendo, puedes dominar el pecado que te quiere para matarte. ¿Quieres? Ahora, este aspecto es bien importante con lo que veamos después en el Nuevo Testamento. Porque exactamente esa es la postura que tienes como cristiano. Ya no puedes culpar lo que sucedió en tu infancia. Ya no puedes culpar que tú eres así por las consecuencias de tu familia. Ya no puedes culpar a todo mundo de tus pecados. Ahora no. Ahora tú ya tienes aquello, al mismo Espíritu de Dios, mejor dicho, aquel, no aquello, aquel. El mismo Espíritu de Dios dentro de ti ha sido sellado como hijo de Dios. Y voy a decir como Pablo, si es que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, si es que. Y entonces el mismo Espíritu de Dios te va a advertir, esto no puedes dominarlo. Repito, esto lo vamos a ver en Romanos 7. Esa es la situación. La situación en este caso, para resumir, es que Caín quería ser reconocido porque Abel fue reconocido. ¿Se fijan? No es que Caín quería tener más. Caín quería ser más. Quería ser alguien que no podía ser. No podía ser. Y eso es codicia. Eso es pecar contra Dios, querer ser lo que no puedes ser o lo que no eres llamado a ser. Segundo, ¿tuvo celo de quién? ¿De Dios? No, de su hermano. Tuvo envidia de su hermano, de que fue bien visto por Dios, alabado por Dios en cuanto a que reconoció como lo mejor. Y ese celo y esa envidia nació de lo mismo, de ese corazón. Y tuvo la oportunidad totalmente de arrepentirse y confesar por qué estaba enojado. Hasta ahí ya había caído en pecado. Sin embargo, en ese pecado de enojo todavía no había la muerte. Sin embargo, recibió el consejo de Dios. Arrepiéntete todavía. Le dio la oportunidad con una pregunta y después directamente le dijo, ¿cómo hacerlo? Resístelo, no vence al pecado en lugar que él te venza. El pecado lo venció y sabemos que llevó a su hermano y lo mató. Rebelión abierta contra Dios y muerte. Tenemos ese ejemplo. Entonces, ¿de qué habla este pasaje? De la codicia que hay en todo pecado. Todo pecado es aquello que codicia al hombre. Llámale lo que quieras como pecado, pero todo pecado te va a codiciar. El asunto es que tú y yo ya somos propiedad de otro. El asunto es que tú y yo estamos en una mejor condición que Caín y que Abel. El asunto es que Dios mismo habita en nosotros, la plenitud. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Padre. ¿No has leído Juan 17, donde habla acerca de que el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo estarían morando dentro de nosotros? ¿A quién crees que se está refiriendo, mi amado? ¿A quién? A ti y a mí. Somos la iglesia del Señor, comprada con su sangre, llamadas a nacer de nuevo por el poder de la palabra de Dios que nos abrió los ojos y nos hizo ver las admirables riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús.
Ya no estamos en la postura de Caín y Abel, donde simplemente escuchemos externamente la palabra como lo estamos haciendo en este momento. No, la palabra está siendo dirigida al interior del creyente. Amados, tú y yo, dice la palabra en Gálatas 5, versículos 16 al 18. Gálatas 5, del 16 al 18, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no hacer lo que queremos hacer. Tenemos el Espíritu Santo para que haya una lucha continuamente dentro de nosotros y que por el Espíritu Santo simplemente hagamos su voluntad y no la nuestra. La codicia del pecado. Amado, ¿estás dejando que el pecado se enseñoree sobre ti? ¿O estás manifestando la gloria del poder de la cruz en que por el Espíritu Santo estás sometiendo y haciendo morir, como dice Romanos capítulo 8, versículo 13, lo terrenal en ti? ¿Estás haciendo y aplicando verdaderamente el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos, como dice Efesios 1, en la oración de Pablo? Es el mismo poder que levantó a Cristo, el mismo Espíritu Santo, así dice cuando Pablo está orando por los creyentes en Éfeso. Amados, no me digas que no puedes, sí puedes en Cristo Jesús por el Espíritu Santo que habita en ti. Segundo aspecto, la codicia y sus múltiples manifestaciones. En Romanos 7, quiero que vean conmigo, por favor, Romanos capítulo 7. Dice el apóstol Pablo, y ahora ya tuvimos un ejemplo, Caín. Ahora tenemos otro ejemplo, el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Dice en el capítulo 7, versículo 7, dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y Pablo mismo responde, de ningún modo. Al contrario, Pablo ahora habla de sí mismo con respecto a la ley perfecta de nuestra libertad. Yo, dice Pablo, no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, toda clase de codicia. ¿Se fijan? El pecado produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo viví sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, contesta el mismo Pablo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo, pecaminoso. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Estamos escuchando a Pablo hablar
Y Pablo reconoce al final, en este último versículo que leímos, soy carnal. Pablo ya es Pablo, Pablo ya es el apóstol, Pablo ya ha sido salvado. Pero Pablo reconoce que él sigue siendo carnal. Y de todos nosotros yo sería el primero en levantar la mano, soy carnal. ¿Podrías decir tú lo mismo? ¿Eres carnal? Es importante saber esto, ¿sí? Es importante por esto. ¿Por qué? Porque dice claramente la palabra, fíjate bien, quiero que cheques palabras sinónimas. Ves en el versículo 5, Romanos 7:5. Mientras estábamos en la carne, ¿te fijas? O sea, una cosa es decir, soy carnal, y otra cosa es decir, estoy en la carne. ¿Hay un cambio? Sí, claro que sí. Una cosa es decir, soy carnal, y otra cosa es decir, estoy en la carne. Por eso te digo, quiero que veas y que leas muy bien y que el Espíritu Santo te dé claridad y entendimiento e ilumine esta palabra en tu corazón para que no tomes excusas de que el pastor dijo que somos carnales y podemos pecar. Dice la palabra en el versículo 5, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. O sea, tenemos al hombre con su pecado. Desde Adán y Eva el hombre cayó en pecado, y a partir de entonces hasta el día de hoy todo hombre nace en pecado. Desde que está ahí en esa cuna, como ahorita vimos a un Ethan y a un Eliú, ellos son pecadores. Ellos en un momento dado van a destrozar las noches de Tony y de Abby. Van a decirles que ellos son el centro del universo. Van a querer que les den la leche a la hora que ellos quieran. Van a querer, cuando ya empiezan a caminar, agarrar todo y que nadie les diga nada. El pecado lo traen, en forma natural lo traen. Todo ser humano nace en forma natural, en pecado. Como su tatarabuelo. Eso es lo natural. Hay gente que me dice, pero es que yo siempre he estado con Dios y Dios siempre ha estado conmigo. Es que yo desde que nací soy bueno, doctor. Amado, esa es la realidad. Dice aquí, tenemos al hombre que es pecador, pero mientras el hombre no se le alumbre sus tinieblas por medio de la luz de la ley, ese hombre a lo suyo, a lo malo, a su maldad, no le llama pecado, y tampoco nadie tiene derecho a decirle que es pecado. El único que tiene derecho a decirle que es pecado algo es Dios. El juez, el creador del hombre, es el que tiene autoridad para decir eso es pecado. Sí, y ya lo hizo. Nos dejó los 10 mandamientos de la ley perfecta de nuestra libertad. Dice Pablo que cuando la ley apareció delante de su conciencia, entonces el pecado despertó y dijo, hey, ¿quién me está echando la luz? ¿Quién me está alumbrando? Porque ya estaba en Pablo. El pecado ya estaba en sus tinieblas, lo tenía en tinieblas, pero la luz de la ley de Dios, la luz de la palabra de Dios vino e iluminó. Y en ese momento, ¿qué hizo la ley? El pecado despertó. ¿Se fijan? O sea, no está diciendo que la ley produjo, porque ahorita vamos a leer también esa palabra, produjo. Y podemos malinterpretar las escrituras. Dice aquí que el pecado, versículo 5, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, ¿sí? O sea, iluminadas, señaladas, apuntadas, y que ahora sí son sensibles, tienen que ser ya sensibles a la ley que los está alumbrando. Dice, esas pasiones pecaminosas actuaban
¿Se fijan lo que dice Pablo? Cuando estaba en la carne, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto. ¿Para qué? Para muerte. Lo vimos la semana pasada. Toda codicia termina en muerte. Llevaban muerte. Versículo 6. Pero hemos quedado libres. Hemos quedado libres de la ley. Ahora veamos a qué se refiere esto. Hemos quedado libres de la ley. Dice, de modo que sirvamos, versículo 6 lo dice a la mitad, para que sirvamos en el nuevo. ¿En lo nuevo de quién? Del Espíritu. En lo nuevo del Espíritu. Mientras no teníamos el Espíritu, no teníamos la opción, mi amado hermano. Pero no puedes tú llamarte cristiano y andar viviendo en la carne bajo ninguna circunstancia. Mientras tú no tenías el Espíritu de Dios, tú no podías contra el pecado, ni podías detener que te dominara y te matara. Pero ¿qué excusa tienes, amado hermano? ¿Qué excusa tienes? Una cosa es, soy carnal, y otra cosa es, me comporto carnalmente. Dice, de modo que ahora podemos servir a la novedad del Espíritu y no al arcaísmo de la letra. Ya, la ley fue escrita en nuestros corazones. Ezequiel 36 nos dice que Él nos arrancó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, y en nuestro corazón escribió sus mandamientos. Y ahora los mandamientos no están acá afuera y los podemos enumerar. No, están en nuestro corazón. Y por el Espíritu de Cristo Jesús que vive dentro de nosotros, cada vez que tengamos delante de nosotros el pecado, ahora sí tenemos una nueva vida. Y podemos andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Dice la palabra. Vean conmigo, repito, esos términos sinónimos. En el 5, despertar, que dice en el versículo 8, el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Esa es la palabra que puedes malinterpretar. El mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque esa palabra produjo es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo de despertar, de que el pecado fue demostrado, exhibido, ¿sí? No es que fue producido en cuanto que lo causó, sino que fue señalado, y ahora sí, eres pecador. A eso se refiere con produjo. Mucho cuidado, mi hermano, con decir que el pecado. Y obviamente más adelante vamos a ver, entonces la ley es mala. Por supuesto que no, dice Pablo, de ningún modo, es santa. Entonces no hay una contradicción en el discurso de Pablo. No hay una contradicción en la palabra de Dios, jamás va a haberlo. Ve lo que dice en el versículo 9. Al venir el mandamiento, el pecado revivió. ¿Te fijas? Al venir el mandamiento, el pecado revivió. Otra vez, si el pecado solamente es exhibido, solamente es descubierto, solamente es demostrado siempre y cuando haya un mandamiento. ¿Qué pasa con un ateo? Un ateo no cree en Dios. Un ateo no se somete a la ley de Dios. Ahora, ¿tú tienes amigos ateos? Yo tengo amigos ateos. Y la cuestión es que los amigos ateos, de hecho ayer comimos con un par de ellos, ellos son personas que no buscan pecar. De hecho, tratan de hacer el bien todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y porque Dios aún puede detener a una persona. ¿Por qué creen que todavía este mundo existe? Simplemente porque hay una gracia común
que todavía está deteniendo la maldad y que todas las leyes de los pueblos de la tierra, aun cuando no reconozcan a Dios y aun cuando estén favoreciendo otras cosas como la ley en contra de ¿qué? De la intolerancia, ese asunto del género. Y como quiera que sea, repito, Dios sigue siendo Dios. El pecado revivió y dice en el versículo 11, el pecado aprovechándose del mandamiento, miren cómo lo pone Pablo, el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó. O sea, el pecado es pecado siempre y cuando el mandamiento lo alumbre. Repito, para ti mi hermano, para ti mi hermana, que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tienes excusa para pecar. Tienes excusa para ceder a la codicia del pecado. Y dice ahí en el versículo 8, el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia. Toda clase de codicia. ¿Sabes una cosa? La codicia tiene múltiples manifestaciones. ¿Qué dice el mandamiento? No desearás la mujer, no codiciarás la mujer de tu prójimo, sus animales, su casa, sus siervos, y te da una lista enorme y al final termina diciendo, bueno, nada que sea de tu prójimo. Codiciar algo ya, estar dentro de ti ese deseo de tener más de lo que Dios te ha dado. Al final de cuentas, lo que estás diciendo, Dios es injusto. ¿Acaso no fue lo que dijo Caín cuando vio con agrado la ofrenda de Abel? Dios es injusto, porque vio con agrado la ofrenda de mi hermano y no vio con agrado la mía. ¿Se fijan? O sea, ¿en qué papel está Caín? Está en un lugar más grande porque está juzgando a Dios. Y cuando tú quieres tener más de lo que Dios te ha dado, estuvimos analizando eso la semana pasada, ¿se acuerdan? En Timoteo. Cuando quieres tener más de lo que el Señor te ha dado, estás diciendo que Dios es injusto, estás diciendo que no estás contento ni satisfecho, tienes una insatisfacción con lo que Dios te ha dado. Estás diciendo que no tienes por qué ser agradecido con Dios, puesto que Dios no ha visto las capacidades tuyas para manejar más cantidades o mejores puestos. ¿Cuánta gente anhela, desea, mejor dicho, como dice la Biblia, codicia el puesto de su jefe? ¿Por qué? Porque tiene más títulos, trae más currículum, tiene más capacidades, ha demostrado ser superior. Es más, al jefe lo premian por el resultado mío de mi esfuerzo. Codicia, eso se llama codicia. A un cristiano, mi amado, un cristiano, esto no tiene lugar con él. Querer ser más de lo que a Dios te ha dado a ser, no hay cabida en un cristiano, a menos que quieras tener un problema con Dios, el que te salvó. Porque le perteneces a Él. Ese es el detalle. Le perteneces a Él. Entonces, la codicia tiene múltiples manifestaciones. Repito, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo dice claramente la Escritura. Versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Necesitamos estar conscientemente, tú y yo, que traemos una tendencia pecaminosa. Necesitamos estar vigilando nuestra carne. De hecho, en Romanos 8:13, ¿qué dice la palabra de Dios? En Romanos 8:13, si tú vives conforme a tu carne, si tú vives conforme a tu carne, a tus codicias, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú vives conforme a la carne, ¿habrás de qué? ¿En qué quedamos? ¿Qué produce la carne? La semana pasada insistimos en ello. Muerte. Habrás de morir. Pero si por medio de qué? Del Espíritu de Dios, tú. No dice que Dios, dice que tú
Tú y yo, amado hermano, tenemos la capacidad, el poder de Dios vive en nosotros y nos da la capacidad de poderles decir no al pecado. La persona que no tiene el Espíritu de Dios le es totalmente imposible. ¿Y cómo llega el Espíritu de Dios a una persona sino solo por la palabra de Dios que trae a vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados? Entonces, amado, la codicia tiene muchas caras, pero bendito sea nuestro Señor y Dios y Salvador que nos ha capacitado poniendo en nosotros su Espíritu Santo. Entonces, aquí dice claramente en el 8:13, Romanos 8:13, si vivimos conforme a la carne habremos de morir, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Por qué? Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién lo está escribiendo? Un capítulo después lo está diciendo el mismo que dice, soy carnal, vendido al pecado. Es la misma persona, no ha cambiado, no es otro escritor, no es otro hombre, es el mismo. Pero ¿cómo puede ser carnal y cómo puede ser espiritual? Andando en el Espíritu. ¿Cómo andas tú, mi amado? ¿Piensas en este momento que hay en tantas ocasiones lo que has hecho es ceder a tu carne y no negar al pecado que está a la puerta codiciándote? Has caído y te has entregado, amado, y por pura misericordia de Dios todavía estamos aquí. Pero donde empieces a seguir dándole lugar al pecado, vas a perder de vista, porque entonces contristas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado en el día de tu salvación. Y puedes agarrar monte. La semana pasada lo vimos en Timoteo, y en Santiago lo confirmó en Santiago 5, que muchos se han desviado del camino. Y dice que hay que ir por esos hermanos, sí, para hacerlo volver. Pero, amado, ¿para qué desviarnos del camino si podemos hacerle caso al Espíritu Santo? Amado, necesitamos ser más sensibles simplemente a la voz del Espíritu Santo. Yo mismo me tengo que someter todos los días, tengo que buscar someter mi carne. Y repito, cada uno de nosotros hable por sí mismo. Y cada uno de nosotros habla de dar cuentas en forma personal a Dios, a ese Dios que lo salvó, a ese Dios que envió a su Hijo. ¿Por qué crees que murió en la cruz, mi hermano? Recibiendo todo el justo juicio y la ira de Dios sobre él. ¿Por qué lo hizo? Para que tu cuenta fuera totalmente saldada. Quedaste en ceros, no debes nada. Tus pecados fueron puestos a la cuenta del Santo Hijo de Dios que vivió una vida perfecta. Y su justicia perfecta fue puesta a cuenta tuya, cubriéndote delante de un Dios santo. Y Jesús, cuando resucitó de los muertos y llegó al trono, ¿qué fue lo primero que hizo? Envió su Santo Espíritu que ahora nos sella, dice Efesios. Sí, Efesios capítulo 1 dice que lo ha puesto como un sello a nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad, para darnos poder que antes no teníamos, para mostrar que es el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros y que la gente pueda ver en nosotros la gloria del Dios verdadero, para que nosotros cuando prediquemos, compartamos en nuestros trabajos en la calle, lo hagamos en el poder del Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, para gloria de Dios y no para nosotros mismos. Porque si vivimos para Cristo, y si morimos para Cristo, porque somos de Cristo. Él nos compró. Y no hay otra manera de vivir la vida en este mundo como creyente, si no es totalmente andando en el Espíritu y no someterse a los deseos de la carne. La codicia tiene muchas caras y el mismo apóstol Pablo lo dijo.
Tercer aspecto, la codicia como una pasión. Santiago 1, versículo 13, dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, dice: que nadie les diga cuando es tentado, que nadie les diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Te fijas? O sea, tú no puedes decir, es que la ley, ¿ya leíste en Romanos 7 que dice que la ley tuvo la culpa? Lo vas a oír una y otra vez. En Romanos 7 y en Romanos 6, bajo ninguna circunstancia, de ningún modo. La ley es santa. Bendito sea nuestro Señor, que nos dio su Santo Espíritu para no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Dice en el versículo 13, que nadie diga que cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia ¿qué? Pasión. Amado, amada hermana, si somos carnales, hay pasiones que batallan en nuestra alma. Si somos carnales, va a haber una guerra continua. ¿Qué es lo que hacen los soldados en la guerra cuando el ejército sabe que el enemigo en cualquier segundo puede aparecer y todos están agotadísimos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se duermen todos? No, amado. Se duermen unos y otros se quedan vigilantes. Sí. Varios se quedan vigilantes y cambian turnos, pero no, son 24/7. 24/7. Si eso es en la guerra física, ¿cómo va a ser en la guerra espiritual? Le agradezco tanto a Dios, mi Señor, que aún dormido en los sueños, el Señor me despierta, ¡pum!, me saca del sueño. Si algo que empiece a ver con tintes de pecaminosidad pudieran aparecer en mis sueños, y créanmelo, no lo hago yo. Es el Espíritu Santo que está en mí. Yo no lo hago. 27 años tengo así, me sucede eso. Mi hermano, tú puedes decir, es que he tenido sueños horribles. Sí, pero tú ahí sigues con ellos, mi amado. Yo no entiendo. Yo obviamente no creo que sea yo la única persona en el mundo que le pase esto, pero sí te estoy hablando de mi experiencia delante de Dios, por gracia de Dios y por el Espíritu de Dios. Aún en los sueños el Señor me saca de cualquier rato. Y bendito sea el Señor que en todo el año pudiera pasar una vez o dos veces. No estoy diciendo que sea continuamente eso. Amado, es que tú dices, pero es que ¿quién puede controlar sus sueños? Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué estás tú buscando diariamente? ¿Qué es lo que buscas todo el día? ¿Buscas tu voluntad? ¿Buscas hacerte de más pesos porque necesitas más pesos? ¿Buscas hacerte de más nombre porque necesitas más nombre? ¿Buscas hacerte de más conocimiento porque necesitas ser reconocido por tu conocimiento? ¿Qué es lo que buscas más? ¿Buscas ser más humillado en tu carne por la verdad que hay en Dios? Amado, dice Santiago, nadie diga que es tentado por Dios. Versículo 14. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. Escucha bien, seducido. Seducido implica ¿qué? Engaño. Exactamente la misma situación que tuvo Eva. Seducido. El pecado no va a decir delante de ti, ¡hey, ven conmigo!
Nunca vas a caer como cristiano en un adulterio si antes no empezaste con una simple plática o con un chateo en tu celular. No vas a caer. Tú no eres de los que se te va a aparecer una mujer muy atractiva y te va a decir, hey, vamos a la cama para que me muestres tu hombría. Tú no vas a caer en eso. Pero ¿qué tal una amiga o compañera del trabajo con un chateo que te quiere decir que si la puedes atender en ese momento, que te quiere decir una bola de problemas y tú parece ser que tú eres el único salvador de una situación así? Y se empieza a hacer y crear un lazo emocional. Y eres llevado y eres seducido y vas rumbo a la muerte porque el pecado te va a codiciar. ¿Cómo empiezan los problemas de los embarazos en las niñas de primaria de 11 años de edad que hay en esta zona? Tantos embarazos en primaria, en secundaria. Todos empiezan igual, siendo llevados y seducidos por sus pasiones. El problema es cuando el cristiano, su pasión debe ser el Señor, por el Señor, para que se manifieste el Señor siempre. Tu pasión y mi pasión debe ser el Señor y todos los asuntos del Señor. ¿Acaso no mostró eso nuestro Señor Jesucristo cuando lo encontraron sus padres en el templo y dijo, ¿qué no se dan cuenta que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un chico de 12 años que dejó a José y a María que fueran caminando y él se quedó con esa pasión. Pero dices tú, él era el Hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Eres hijo del mal? ¿Eres hijo del diablo? ¿Eres hijo del mundo? ¿Eres hijo de mamá? Amado, tú y yo pudimos haber tenido una vida increíblemente horrible o increíblemente bella y glamorosa. Sin embargo, antes de Cristo tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú y yo anhelábamos seguir nuestras pasiones, el pensamiento y todo lo que el mundo ordenara y te alimentara. Y además, tu padre el diablo estaba en el trono gobernando todo esto y siendo satisfecho de cumplir sus perfectos planes malévolos en ti y a través de ti, afectando a muchos más. Pero ¿qué con el Señor cuando apareció con su luz admirable? ¿Qué es lo primero que hizo el Señor sino mostrarte que estabas en oscuridad, que estabas esclavizado a tus pasiones? Dice la palabra, esas pasiones, cuando la pasión, Santiago 1:15, cuando la pasión ha concebido, o sea, la pasión embaraza. Fíjate cómo lo muestra. Está siendo seducido y se va embarazando. De repente, ¡pum!, ya, concibe. Ya cayó, está embarazado y después de estar embarazado y cargando ese pecado, da a luz al pecado y cuando el pecado ya es consumado, otra vez, ¿en qué termina? ¿Engendra qué? Otra vez la palabra, muerte. Toda codicia va a producir muerte y todo empezó en una simple pasión. ¿Sabías tú que la palabra codiciar, desear, anhelar, también está en Cantar de los Cantares? La palabra codicia realmente no es mala. La palabra codicia, la mujer tsunamita codicia a su amado. Es la misma palabra que viene en el Antiguo Testamento, codiciar en el sentido de que desea. Aquel que desea estar con su Señor. En los Salmos también. Codiciar implica quieres estar, quieres lo más con Él. Es una pasión que se desborda. ¿Dónde está tu pasión? ¿Andas en el Espíritu o te sometes a los deseos de tu carne? ¿Has perdido de vista que eres carnal vendido al pecado? Pero que la sangre de Cristo te ha liberado totalmente. O sea, vas a echarle la culpa a tus amigos con los cuales te drogas.
¿Vas a echarle la culpa a tus compañeros de trabajo que están anclados en la pornografía? ¿Vas a echar la culpa a tu jefe porque también él miente y te hace mentir en la empresa? ¿Vas a echarle la culpa a tus compañeros en la escuela porque si todo mundo copia, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Amados, no tenemos excusa. Es nuestra propia pasión. Simplemente hay una codicia. El pecado nos codicia y es una pasión. Y lo único que va a generar en un cristiano es muerte en su relación con el Señor. La palabra, ¿a quién le puede caer? ¿A los que están vivos o a los que están muertos? ¿Quién puede recibir la palabra de Dios y no solamente los vivos? Pero podemos nosotros. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia comprada con su sangre? ¿Qué es lo que se predica desde los púlpitos? ¿Vida o muerte? ¿Cuándo se te enseña contentamiento? No, el Señor quiere lo mejor para ti, todo para ti. Y eres el centro del universo. Amados, Santiago nos dice simplemente en el versículo, en el 16, amados hermanos míos, no se engañen. Versículo 16, no se engañen. ¿Qué quiere decir? Si Santiago te está diciendo no te engañes, quiere decir que tú y yo podemos autoengañarnos, ¿sí o no? Sí, por supuesto que sí. Esa es la respuesta correcta, mi amado. Y si el Espíritu Santo te lo está diciendo, tal vez ya hayas caído en muchos engaños. Y estas son palabras de advertencia por amor y por misericordia. Sí. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Todo eso desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio. No, Él sigue con el mismo plan. No hay sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nicodemo no pudo recibir en Juan 3, no pudo recibir la palabra de verdad. Nicodemo no pudo recibir el Espíritu Santo en Juan capítulo 3 a pesar de ser un fariseo. Nicodemo no entendió nada de lo que el Señor le estaba diciendo en Juan capítulo 3. Nicodemo, un fariseo, conocía toda la Biblia, pero no pudo nacer de nuevo. Y en el capítulo 4 de Juan tenemos una mujer que lleva 5 hombres con los que ha vivido. Y el que tiene no es su marido, es su amante. Es partido por la presencia del Señor y recibe un baño de agua viva que lava todas sus impurezas. Y enseguida corre y avisa a todo un pueblo que ha conocido al Mesías, que ha conocido al profeta. Y era una mujer de la nada, con mala reputación, contra el fariseo Nicodemo del capítulo 3. Pero aquí dice, Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por su palabra de verdad, para que fuéramos, ¿qué? Los primeros de sus criaturas. Los primeros de sus criaturas. Esto saben, mis amados hermanos, versículo 19, cada uno de ustedes sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya lo vimos con Caín y Abel. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban, mis hermanos, esta mañana reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar tu alma. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Amados, ¿cómo vamos a salir el día de hoy de aquí?
En una hora te preguntan, ¿de qué habló el pastor? ¿Cuáles fueron los puntos de que dio el pastor en el sermón de hoy? Pues mira, yo sé que fue de la codicia, porque ya andamos terminando. Esto de los 38 horas ya llevamos estudiando eso. Yo no entiendo por qué tanto. O sea, puedes decir muchas cosas con tal de decir la palabra jamás cayó en mi corazón. Y vas a pagar las consecuencias con muerte. Esa es la verdad. La codicia como una pasión. Y el último aspecto, la codicia como adulterio. Amados, seamos hacedores, recibamos la palabra que nos puede salvar de la codicia, hagamos la palabra. Y dice ahí mismo en Santiago 4, por favor, versículo 1, dice el mismo apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Acaso no vienen de sus pasiones que combaten dentro de sus miembros? Codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden para malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O acaso piensan ustedes que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? ¿Qué está diciendo la palabra aquí? Que nuestros problemas son producto de nuestras codicias y que nuestras codicias son simplemente adulterio, porque nuestras codicias son alimentadas por el pensamiento del mundo que traemos arrastrando, son alimentadas por los tiempos que le dedicamos al mundo durante las 24 horas del día, en lugar de alimentar el Espíritu de Dios en nosotros. Porque el Señor nos anhela celosamente. En otra traducción, el Señor nos codicia celosamente. Somos de Él. Él nos codicia, Él nos quiere, Él nos compró. Él tiene todo el derecho sobre nuestras vidas. ¿Eres consciente de esto? ¿Somos conscientes de esto? Que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Padre anhela el Espíritu que ha puesto en nosotros. Y obviamente el Espíritu tiene una persona que lo lleva. Somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios para manifestar ¿qué? Su gloria, para manifestar las abundantes riquezas de su misericordia. Eso somos nosotros, amado. Sí, dice la palabra, versículo 6, Él da mayor gracia. Gracia, ¿qué es gracia, mi amado? 2 Corintios 12:9. Gracia es poder de Dios que se perfecciona en tus debilidades. 2 Corintios 12:9. Pablo está pidiéndole que le quite el mensajero de Satanás que lo está bofeteando. 3 veces le ha rogado que le quite eso. Y entonces el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amado, ¿le has pedido gracia? ¿Le has pedido poder para ese deseo que tienes por conseguir un peso más para tu cuenta? ¿Le has pedido gracia, poder para poder soltar y desprenderte de todo lo terrenal y aprender a disfrutar de todo lo celestial? ¿Le has pedido gracia para no anhelar ser más de lo que ya eres? ¿Le has pedido gracia? Ahí dice, Dios da mayor gracia. Porque entonces estaría fuera de contexto. Dice que quieres todo para tus placeres. Dice que pelean y hay envidias y hay celos y hay contienda y hay guerras. Y de repente dice, pero Dios da mayor gracia. Como que rompe el tema. A menos que vaya acorde con la necesidad que tenemos como pueblo de Dios, del Espíritu de Dios y el poder de Dios
en aquellas áreas donde nuestra carne ha tomado ventaja. Dice, Él da mayor gracia. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amado hermano, no vas a recibir gracia en tanto que creas que puedas. En tanto que tú sigas creyendo que puedes manejar el monstruo de tu carne que te ha controlado, que te ha codiciado, que te ha engañado, tú no vas a recibir gracia, mi amado. Discúlpame que te lo diga, aunque seas mi hermano. Precisamente porque eres mi hermano, te lo digo. Sí, Dios solamente le da gracia a los humildes. Y no se trata de mostrar una capa de humildad, cubriéndote de silicio y llenándote de ceniza. No. Dios ve el corazón soberbio, el corazón que cree que merece, que cree que lo tiene, y ve el corazón quebrantado, contrito y humillado. Y ese lo necesitamos todos los hijos de Dios. Porque si no, no podemos ver el brillo de la sangre de Cristo derramada en aquella cruz. Si no, no vamos a poder ver, sino solo nuestra carnalidad y nuestros vanos deseos que nos llevan a la muerte una y otra vez. Amados, la codicia es un adulterio espiritual, porque estamos siguiendo los deseos del mundo en vez de seguir los deseos de nuestro Padre Dios. Y entonces estamos levantando otros dioses delante de nosotros. ¿Qué dice el Señor? Acérquense a Dios, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Y ustedes, los que son fluctuantes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, lamentense, lloren, que su risa se torne en llanto y que su gozo se vuelva tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humillémonos. Y tomemos un tiempo para humillar nuestro corazón delante de Él y respondamos a esta palabra. Amado Padre, gracias por tan grande amor. Cristo Jesús se humilló hasta lo sumo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Soy el primero, Señor. Te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Gracias que tu Espíritu Santo nos trae tu palabra con vida y vida en abundancia. Y te pedimos en el nombre de Jesús que no regrese a ti vacía esta palabra, sino que en este momento respondamos cada uno conforme tú, por tu Santo Espíritu, nos dirijas. En el nombre de Cristo Jesús.